Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar este segundo módulo, esta capacitación que la estamos organizando con el IEX, con el programa de diabetes, está representado en mi persona, con la red de educación permanente, junto a la doctora Verónica Soler, el IEX con la doctora Andrea Veratarrechea y Daniela Moyano, también Ana Cavallo. Somos un grupo de personas que estamos interesadas en poder brindar compartir en realidad nuestros conocimientos. Esto va a ser también un intercambio de experiencias, por un lado. Por otro lado, me interesa mucho poder compartir también las actualizaciones que nosotros vamos teniendo y las vamos obteniendo a través de curso y poder compartir con ustedes, poder escuchar sus inquietudes, poder conocer sus realidades y poder ir mejorando desde cada lugar todo lo que podemos, ¿no es cierto? Lo que está a mi alcance y lo que está al alcance de cada uno de ustedes para que finalmente esto pueda ir mejorando poco a poco. Es un trabajo de hormiga, yo sé que tenemos que tener paciencia, pero bueno, creo que vamos por buen camino, ¿sí? Por ahí capaz que no se nota todavía, pero creo que vamos bien. Bien. Para hablar un poquito de adherencia al tratamiento, quería compartirles a ustedes qué es esto, ¿no? O sea, la adherencia es hacer lo que indica el médico como lo dice el médico, ¿sí? Para las personas que tienen estas enfermedades crónicas es algo nuevo. ¿Por qué? Porque modifican su vida, porque hay nuevas, vamos a tener que tener en cuenta horarios, vamos a tener que acordarnos, vamos a tener que saber estas pastillas raras cómo se llaman. Entonces es importante de que uno conozca el tratamiento, ¿sí? Más del 50% de las personas con una enfermedad crónica no cumple el tratamiento. ¿Y qué significa adherencia? Justamente es el cumplimiento de este tratamiento tal como el médico lo indicó. Es más probable que un paciente adhiera a un tratamiento para una enfermedad aguda, por ejemplo, una otitis, una faringitis, porque sabemos que son 7, 10, 14 días de antibiótico y termina, ¿sí? En cambio, en una enfermedad crónica, donde hay todo un proceso de aceptación de esta enfermedad crónica, cuesta mucho más adherirse. ¿Qué es no adherencia? Es justamente dejar de tomar la medicación, saltearse la dosis y no respetar los horarios indicados para la toma de medicamentos. Entonces, respecto a la adherencia, nosotros tenemos que saber que los medicamentos hay que tomarlos tal como el médico lo indicó. Que la adherencia a la medicación antidiabética es entre el 36 al 93%, ¿sí? Y que la adherencia a la insulina en las personas con diabetes 2 se encuentra entre el 62 al 64%. A las personas le cuesta tomar los remedios o le cuesta aplicarse la insulina. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo el agente sanitario puede ayudar en esta no adherencia intencional? Es mejorar la comunicación con el paciente, ¿sí? ¿A través de qué? De preguntas abiertas, alentando al paciente a hacer preguntas, a explorar las creencias acerca de los tratamientos, hacerle partícipe en las decisiones que se toman respecto a estos, en crear una lista de medicamentos y en revisar la medicación en las consultas y evaluar los efectos secundarios. Por otro lado, hay una adherencia que es no intencional, ¿sí? ¿Qué es esto? Es cuando se olvidan de tomar los remedios o cuando repiten las dosis. Es importante esto, ¿por qué? Porque puede afectar la vida, ¿sí? Del paciente, depende de la medicación que sea. Entonces, ¿qué consejos yo le puedo dar? Tomar el remedio tal como lo indicó el médico a la misma hora, ¿sí? Cosa de hacer una rutina, pedirle a los familiares o amigos que los ayuden a acordarse, ¿sí? Tomar con las comidas o cuando uno hace alguna otra rutina diaria, incorporarlo. Me levanto, me cepillo los dientes, tomo la pastilla. O tener ya la botellita de agua, cosa de que al levantarse la vea y le haga recordar, ¿sí? O usar pastilleros en donde uno pueda identificar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, entonces el paciente toma la pastilla, si de repente no recuerda, abre el pastillero y ve que está vacía, entonces sabe que ya tomó la de ese día.
En los adultos mayores nos pasa esto, que toman 2 o 3 veces o que pasan 2 o 3 días sin tomar la medicación. Entonces, colocando una nota recordatoria en un lugar donde ellos puedan ver, guardar los remedios siempre en el mismo lugar, solicitar la receta con anticipación para que no se quede sin medicamentos o usar una nota de registro son sumamente importantes para que el tratamiento sea continuo. Entonces, ustedes pueden ayudar a estas personas que tienen diabetes, evaluando si tienen problemas para retirar los remedios o para conseguir una receta, pedirle que traiga todos los remedios que toma. Yo como consejo siempre le digo que no tienen que acordarse cómo se llama la medicación, que traigan la cajita o que traigan anotado, ¿sí? Porque a veces son palabras difíciles que no nos salen, pero que ellos tienen que mostrar al médico para que el médico sepa qué tratamiento está cumpliendo, ¿sí? Más aún cuando a veces la atiende un médico o la atiende otro especialista, tiene que saber. Y es importante que el paciente reconozca los remedios, la caja, el nombre genérico. Pero el nombre genérico es importantísimo porque uno como que se acostumbra a llamar por el nombre comercial y después no tiene confianza cuando uno le cambia de marca, ¿sí? Después vamos a hablar de ese tema. Entonces, un ejemplo de hoja de registro que ustedes pueden sugerir es poner un cuadrito, esto lo podría hacer el familiar, ¿no es cierto? El nombre del remedio, por ejemplo, metformina, la descripción, es la pastilla blanca redonda, la dosis 850, para qué sirve para la diabetes, cuándo debo tomar después del desayuno y cena, y qué médico es el que le indicó, Juan Pérez, por ejemplo. La no adherencia intencional ocurre cuando debido a creencias personales no aceptan o no creen necesitar el tratamiento. Por ejemplo, tenemos pacientes que dicen, bueno, yo tengo la planta de la insulina, me hago té, no me aplico más. O sea, nosotros nunca vamos en contra de los remedios caseros o de sus creencias, lo que sí tenemos que decirles que ellos deben cumplir con la indicación del médico, explicarles de qué se trata el tratamiento, explicarles cómo actúa para que ellos también no sean obedientes a las órdenes, sino se involucren en este tratamiento justamente, ¿sí? Sean los partícipes. También cuando abandonan el tratamiento cuando sienten sensación de pérdida de salud o dejan de tomar cuando se sienten bien. Y esto es muy frecuente, sobre todo en los pacientes que tienen hipertensión, por ejemplo, que empiezan muy asustados, toman la pastilla, la presión se normaliza y finalmente ellos dejan de tomar pensando que se curaron. Las enfermedades crónicas como la presión alta y la diabetes no se curan, por lo tanto, cuando dejo de tomar el tratamiento, va a volver a subir, ¿sí? Lo mismo pasa con la diabetes, con la diferencia que en la diabetes no tenemos muchos síntomas, salvo cuando está la diabetes descompensada, ¿no? Pero sí, si tengo la oportunidad en algún momento de medirme la glucemia o de ver en un laboratorio si dejo de tomar las pastillas, notablemente la glucemia va a empezar a subir. Entonces, el agente sanitario puede ayudar explorando por qué no toma la medicación, explicándoles los beneficios que trae el tener la diabetes controlada. Nosotros lo que apuntamos con esto es no a curar, sino a prevenir complicaciones que en la diabetes sabemos que pueden ser graves e invalidantes. ¿Cómo mejorar esta no adherencia intencional? Es decir, que el paciente la hace porque quiere. De nuevo lo mismo, mejorando la comunicación con el paciente, alentando a que el paciente haga preguntas y se saque las dudas, explorando esas creencias acerca de los tratamientos, haciéndolo partícipe en estas decisiones, que ellos creen esta lista de medicamentos y revisando la medicación en las consultas y también evaluando los efectos secundarios que pueden ser la causa por las cuales ellos no quieran continuar el tratamiento. Esto un poquito repasamos de la charla anterior, donde yo le decía que siempre el tratamiento de la diabetes nosotros tenemos como que imaginarnos una mesa con 4 patas. Si a esta mesa yo le saco una de las patas, no se va a sostener. Entonces, el tratamiento de la diabetes, si le saco uno de las patas o uno de los pilares, tampoco vamos a lograr sostener y a tener un buen control metabólico, ¿sí?
¿Cuál es el tratamiento de la diabetes? Todos son de igual importancia. Ustedes ven que todas las patas son iguales. Entonces, el plan alimentario es tan importante como la actividad física, el tratamiento farmacológico, ya sea a través de pastillas o de insulinas, es tan importante como el monitoreo glucémico en pacientes que usan insulina o la educación, ¿sí? Entonces, para repasar un poquito rápidamente, sabemos que en cuanto a la alimentación, sí o sí tiene que comer el paciente todos los días ensaladas. Las ensaladas que dijimos, todas las de hojas verdes y el tomate, a la cual podemos sumar después verduras de color, como ser zanahoria, remolacha, vamos haciendo multicolor y quedan hermosas a la vista y deliciosas. Esto ayuda a frenar esta glucemia, que se haga ese pico, y a que podamos comer más tranquilos y también regulando esta glucemia que no suba demasiado. Este plato también tiene que ir acompañado con una porción de proteínas, que pueden ser carnes o puede ser huevo, que también son de alto valor biológico, ¿sí? O quesos descremados. También el paciente con diabetes puede consumir pastas, puede consumir papa, batata o mandioca, pero siempre la porción justa, ¿sí? Lo otro que es importante, que si un paciente viene comiendo 2 platos de comida, 2 platos de guiso, de polenta, ir incorporando paulatinamente todos estos cambios y que persistan el tiempo. Es decir, agregar las ensaladas y disminuir las porciones de las pastas para ir de esa manera regulando la glucemia. También la incorporación de frutas es importante, sabemos que tienen vitaminas, que tienen fibras y que ayudan muchísimo a la parte, a mantener también las defensas, a que sea una dieta completa, y a no tener que suplementar después, porque consumo con este plato, con todo esto que tenemos, no necesito otra cosa, ¿sí? Es una dieta suficiente. Y ni hablar de la hidratación, el agua no podemos reemplazar con nada y es fundamental que estén bien hidratados, ¿sí? Ahora sí, con el tratamiento farmacológico para la diabetes 2, tenemos que saber que inicialmente cuando uno tiene el diagnóstico de diabetes, lo que uno le indica en principio es el plan alimentario y la actividad física. Pero si esto no es suficiente, tenemos que incorporar los comprimidos para poder regular la glucemia. Tenemos la metformina, que es nuestra droga por excelencia, quizás es la más conocida, la más antigua, pero es una de las más eficaces, sigue siendo nuestra estrella. La metformina nosotros sabemos que hay que iniciar gradualmente también, podemos hacerla con un comprimido por día, esperar 5 a 7 días y ver que el cuerpo se acostumbre para evitar sobre todo estos síntomas gastrointestinales o diarrea que puede causar la metformina. No hay que suspender en estos casos, ¿sí? Lo importante es empezar con una dosis baja y la puedo ir aumentando, ¿sí? Puedo tomar después 2 comprimidos, puedo tomar una de 850, 1, 2 o 3 veces al día, sabiendo que la dosis máxima es de 2.550 miligramos en el día, que equivaldría a 3 comprimidos de 850. Hasta eso puedo tomar o le puedo indicar al paciente, más no. Entonces es importante, quizás los que tienen acceso al paciente, o si el paciente les pregunta, siempre mandar a que reevalúe la consulta con el médico, pero ustedes desde donde están, desde la administración, desde la farmacia, le pueden decir, miren, este tratamiento no está bien, por favor, pase con el médico y chequee porque está tomando de más. Los pacientes a veces se confunden, nosotros le damos todo por escrito y pierden las indicaciones. Entonces es importante que todos conozcamos los medicamentos con los que contamos y cuáles son las dosis máximas que puede tomar para también de esa manera desde donde estamos colaborar. ¿Sí? En la mayor parte de los casos, estos síntomas que ocasiona la metformina van mejorando con el tiempo, entonces puedo ir llegando a la dosis que tengo indicada perfectamente. Las sulfonilureas son otro grupo de drogas. La glipicida nosotros no la tenemos en el programa, pero la glibenclamida la teníamos
en el programa Remediar, que prácticamente no se está usando más porque son hipoglucemiantes y por ahí vimos que no son tan seguras. Entonces preferimos usar la glimepirida en su presentación de 2 a 4 miligramos y la helicacida de 60 miligramos que la puedo fraccionar. Las incretinas son unas hormonas que los llamamos inhibidores de DPP4, donde tenemos acá la sitagliptina, ¿sí? La saxagliptina, la vildagliptina y la linagliptina. Nosotros tenemos en el programa la sitagliptina. Esto va a depender de lo que compre el ministerio, por eso a veces tenemos una y a veces tenemos otra. Son, por más que ustedes vean diferencia, que algunas tengan 50, otros 100 miligramos y otros 5, no significa que una sea más eficaz que la otra, sino son simplemente sus presentaciones. El único comprimido que se toma 2 veces por día, que se puede fraccionar, es la vildagliptina, y las otras se toman solamente una vez por día. La linagliptina es lo que ustedes conocen como Trayenta, y eso es una sola vez por día, al igual que la sitagliptina. La lina viene en su presentación de 5 miligramos y la sitagliptina presentación de 100. También contamos en el programa con los inhibidores de las SGLT2. Estos son unas drogas nuevas, como le había comentado el otro día. Estas drogas actúan más bien a nivel renal, produciendo la inhibición de la absorción del azúcar en los túbulos renales, entonces actúan como glucosúricos, es decir, que elimino el azúcar a través de la orina. Son drogas nuevas, son drogas muy caras, pero que está indicado en determinados pacientes, sobre todo en los que tuvieron algún problema cardiovascular, ya que disminuye la mortalidad, disminuye las internaciones por insuficiencia cardíaca, no afectan en el peso, mejoran la glucemia, entonces tienen muchos beneficios, pero como decimos siempre, hay un tratamiento para cada paciente. No es que porque esto sea más nuevo o esto sea más caro es mejor. La metformina no es la medicación más cara y sin embargo es la que muchísimos beneficios trae a la mayor parte de los pacientes. Y con respecto al tratamiento farmacológico de las insulinas, sabemos que algunos pacientes que tienen diabetes 2 en algún momento pueden necesitar insulina para poder regular la glucemia, ¿sí? Porque ese páncreas ya está agotado, porque ya no forma más insulina. Entonces, tenemos que indicar porque empiezan a descompensarse. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los pacientes tienen miedo a las inyecciones, piensan que es la etapa terminal de la enfermedad. Entonces ahí donde nosotros tenemos que tratar de acompañar, de educar, también de explicarles que hay situaciones en la vida en que uno quizás necesita usar insulina, pero es transitorio. ¿En qué casos? En el embarazo, por ejemplo, una paciente que tiene diabetes 2, está con un tratamiento vía oral, se queda embarazada y tiene que suspender su tratamiento vía oral y pasar a insulina hasta que nazca el bebé o mientras esté en periodo de lactancia. Después suspende la insulina y pasa nuevamente a su tratamiento vía oral. Tener miedo a algo que no se conoce es lo más común. Por eso cuando uno aprende a manejar la medicación, se va a sentir más seguro, más confiado, y esto nos va a asegurar la continuidad del tratamiento. Yo, todas las veces que puedo, cuando indico la insulina, trato de que la primera dosis se la coloque en el consultorio, porque impresiona la aguja, aunque sea chiquitita y aunque sea finita, porque lo que más, o sea, uno teme es al dolor. Entonces, al colocarse y ver que no duele, le damos más confianza y no le toca hacer todo este procedimiento solo en la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante para todos ustedes que quizás de alguna u otra manera tienen contacto con pacientes con diabetes, que usan insulina, que les consultan, y que es importante, y para mí es importante transmitirlo a ustedes para que puedan guiarlos, ¿sí? Hay insulinas de acción corta, insulina de acción prolongada. El paciente puede usar estos dos tipos de insulina. No puede usar dos insulinas prolongadas, ¿sí? Entonces, la insulina de acción corta
Esto le voy a dejar acá un cuadrito a manera de machete, porque todo este material se lo vamos a compartir. No me interesa ahora leer uno por uno, pero sí, si ustedes llegan a tener alguna duda, tengan un lugar, un cuadro donde poder consultarlo. Las insulinas de acción corta, entonces tenemos acá la insulina corriente. La insulina corriente es la insulina que quizás muchos conocen, es cristalina, se la puede llamar regular también. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que a esta insulina tenemos que aplicarla media hora antes de las comidas, ¿sí? Para que haga efecto. Por otro lado, tenemos la insulina de acción rápida que llamamos análogos. A estos análogos ustedes los van a conocer con el nombre de lispro, de aspartica o de glulicina. La insulina lispro es la que se conoce como Humalog. La aspartica es la de etiqueta anaranjada, ¿sí? Que es la Novorapid. Y la pidra es la glulicina. Tanto la Novorapid como la lispro la usamos en pediatría y la usamos en embarazadas, ¿sí? Y la glulicina la usamos más bien en pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 que están insulinotratados. Con respecto a la NPH, sabemos que es una insulina de acción intermedia, que se puede colocar hasta repartida en 3 dosis en el día, que es la única insulina que tiene una característica que no tienen las demás, que son, es como lechosa, ¿sí? Por un lado tiene un líquido y un polvito blanco, que para poder aplicarla tengo que poner entre las manos y mezclar, y queda bien blanca, ¿sí? Esa es la característica externa. Y lo otro es que tiene una etiqueta verde o algo verde en alguna parte de la lapicera, que me indica justamente, es un color universal, que es insulina NPH. La puedo conocer con el nombre comercial de Insulatar, de Humulin N o de Insuman N. La insulina glargina es la insulina que habitualmente se conoce con el nombre de Lantus. Lo que yo hoy le decía es que justamente tratemos de nombrar a las insulinas por su nombre farmacológico, no por el nombre comercial, porque en otras oportunidades, como ahora tenemos la insulina Basaglar, el paciente no tiene confianza y tenemos pacientes que han suspendido sus tratamientos por no tener la Lantus. Respecto a la insulina glargina, lo que yo le decía es que inclusive tuvimos el caso de un paciente que abandonó el tratamiento porque le habíamos dado la Basaglar. Lo que le quiero contar es que nosotros no tenemos insulinas genéricas, las insulinas son todas importadas, son todas de excelente calidad, por eso de ahí también el precio, si ustedes averiguan. Entonces es importante que el paciente sepa qué insulina con su nombre farmacológico, ¿sí? Tenemos la glargina, que viene de 100, y la glargina de 300, ¿sí? De U300. ¿Qué significa eso? Que tiene la misma dosis de insulinas, pero el menor volumen, ¿sí? O sea, acá no va a cambiar la indicación médica, simplemente que va a tener menos líquido con la misma cantidad de insulina. La glargina 300 es la Toujeo, y las otras las vamos a tener con el nombre de Optisulin, de Lantus o de Basaglar, ¿sí? ¿Qué tiene la insulina glargina? Que me aplico una sola vez por día. Dijimos que la NPH se puede aplicar hasta 3 veces por día, que es de acción intermedia. La insulina glargina se aplica una sola vez por día. Hay excepciones en donde tiene indicada 2 veces, pero no es la idea de que se aplique 2 veces, pero sí existe. Pero la idea es aplicar una sola vez por día, ese es el beneficio. Esta insulina la utilizan más los pacientes con diabetes tipo 1, que son pacientes con una glucemia más lábil, que significa que puede haber mucha variabilidad. Es decir, pueden tener 300 y después de repente hacen una hipoglucemia con 40. Entonces esta insulina, como es estable, como no tiene picos, me ayuda a regular mejor la glucemia. Al igual que la de Temir, que esta la puedo aplicar una o 2 veces en el día. El nombre comercial es Levemir,
o la insulina de Gludec, que también vienen en estas dos presentaciones de 100 y de U200, donde tiene la misma característica. La U200 va a tener menor volumen en la aplicación, pero las unidades que le indicó el médico no van a variar en una presentación o en la otra. Las recomendaciones para prevenir la hipoglucemia. ¿Qué dijimos? Que la hipoglucemia era el bajón de azúcar, que esta hipoglucemia se da cuando algo no se hizo bien, por ejemplo, se puso más insulina de la que tenía que colocarse o hizo más actividad física de la que tenía que hacer. Entonces, el promotor de salud, la persona que está en farmacia, el administrativo también puede seguir educando si escucha o si el paciente le comenta. ¿Cómo? Primero tratando de saber qué es una hipoglucemia, reconociendo los síntomas, sabiendo que no podemos saltear comidas, que tenemos que hacer las comidas como tenemos indicado, las 4 comidas principales, evitar los ayunos prolongados, ¿sí? Siempre comer buena cantidad de hidratos de carbono. Es necesario comer harinas, lo que tengo que controlar son las porciones, ¿sí? Las cantidades. Comer antes de realizar una actividad física, sobre todo si es prolongada, hacer esa colación previa. Respetar los horarios de los medicamentos y las comidas, ¿sí? Tener siempre a mano algo que me pueda sacar de esta hipoglucemia, que es azúcar o algunos caramelos que tengan azúcar o alguna bebida azucarada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Esto repasando también un poquito. Es importante, quizás uno es reiterativo, pero necesitamos saber porque la hipoglucemia puede convertirse en un cuadro grave. Entonces, si el paciente empieza o refiere mareo, sudoración, palidez, visión borrosa, algún malestar, en un caso grave puede desmayarse, y en este caso del desmayo va a necesitar atención de terceros, ¿sí? En el caso de que se desmaye, no intenten hacer esto que les estoy compartiendo, en este caso hay que llamar a la ambulancia, decir que es un paciente con diabetes, que usa insulina, que se desmayó, para alertar a los que le vienen a buscar y puedan actuar en forma rápida sin buscar otras causas. ¿Qué es hipoglucemia y qué me interesa que se graben hoy? El número 70. Si tengo posibilidades de pinchar el dedo, ¿no? De hacer un control con las tiritas, y me da que tengo menos de 70, 60, 50, 40, eso es una hipoglucemia. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, tratar de dar de tomar. Primero es dar de tomar líquidos azucarados, porque lo que se nos ocurre o lo que todo el mundo sabe es que coma algo. Sí, vamos a darlo de comer algo en un segundo tiempo, ¿sí? Pero inicialmente tengo que recuperar y la única manera de hacerlo inmediatamente es a través de los líquidos azucarados, en un vaso con 2 cucharadas de azúcar, un vaso de gaseosa, de Coca-Cola, de spray, de Bagio, Cepita, cualquier bebida que tenga azúcar, en este caso no se da cero, o caramelos, pero que sean con azúcar. Tengo que esperar 15 minutos y volver a controlar. Si todavía persiste el azúcar baja, tengo que volver a repetir este paso de líquidos azucarados, ¿sí? Si en una tercera vez veo que no mejora, tengo que ir a un centro como para que se estudie, porque no es normal esto y debería recuperarse. Pero si ya una vez que yo le di un vaso de gaseosa o de agua con azúcar, llegó a 85, 90, ahí recién le doy algo para comer, o algunas frutas con cáscara, o un pan con queso, o galletitas, algo como para poder, después de habiendo recuperado el azúcar, poder sostenerlo y que no vuelva a bajar. ¿Cuáles son los sitios de inyección de insulina? Como saben, el brazo, no adelante, sino más bien acá en la parte de los costados, alrededor del ombligo, unos 5, 8 centímetros, en la parte del glúteo donde se colocan las inyecciones, en la parte superior externa sería, o en los muslos, yo le digo donde está la costura del pantalón, o un poquito hacia adelante, no hacia adentro, ¿sí? Sino más bien hacia el costadito, hacia afuera. Que es importante rotar el sitio de aplicación. ¿Por qué? Porque la insulina, si no, se acumula en el brazo, por ejemplo, y deja de ser efectiva. Entonces, si el paciente se coloca en el brazo, después que se coloque en el abdomen, después que rotea la pierna, y así sucesivamente. En resumen, todas las personas con diabetes 1 deben ser tratadas con insulina. Estos pacientes no tienen insulina, por lo tanto, no hay chance de que puedan tener un tratamiento vía oral, ¿sí?
Las personas con diabetes 2 pueden necesitar insulina a los 5 o 10 años del diagnóstico o en algún momento. El tratamiento con insulina no debería usarse como una amenaza. Los regímenes de insulina deberían ser personalizados. Como todo tratamiento con diabetes, es artesanal y está ajustado al paciente. Y la insulina debería ajustarse para conseguir un nivel de glucosa en la sangre lo más cercano posible a lo normal. ¿Sí? Muchas gracias.